Pues hola doctor, muy buenos días. Muy feliz de tenerlo aquí con nosotros en el Hospital de María para hablar de temas bien importantes de la especialidad de traumatología y ortopedia. Lo voy a presentar, pero igual quisiera que usted nos platique un poquito de su experiencia. Está con nosotros el doctor Eric Cadena Castellanos, quien es parte de la casa aquí del Hospital de María, nos ha apoyado también muchísimo en varios proyectos. Y bueno, para que la gente que aún no lo conoce, en 5 palabritas, ¿quién es usted o qué quisiera compartirnos a todas las personas que nos van a estar viendo? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir información útil a todos los pacientes y seguidores de Hospital de María. Mi nombre es Eric Cadena Castellanos, yo soy ortopedista y traumatólogo. Yo estudié mi universidad en la Universidad Veracruzana, aquí en Veracruz, y me fui a la Ciudad de México a hacer mi especialidad en ortopedia y traumatología, así como una alta especialidad en cirugía reconstructiva articular en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, con una validez universitaria por la UNAM. Okay. Pues miren, justo aquí el doctor Eric es originario de Veracruz. Así es. Que a veces justo creemos que tiene que venir otros doctores de otras ciudades o de otros estados, y no, aquí en Veracruz hay talento, se forma la Universidad Veracruzana, que también es una gran casa de estudios. Entonces, pues qué gusto tenerlo aquí con nosotros, y justo vamos a estar hablando de traumatología, que muchas personas a veces tienen la duda de qué es traumatología. Personalmente desconozco a ciencia cierta o muy puntualmente qué es traumatología. Bueno, la especialidad en sí abarca lo que es traumatología y ortopedia. La traumatología básicamente es todo lo que sean lesiones por golpes, caídas, y la ortopedia básicamente son lesiones con las que nos vamos formando con el tiempo muchas veces, o lesiones deportivas. Es una especialidad que se enfoca en el aparato musculoesquelético. Nosotros nos encargamos de ver lesiones desde los huesos, músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, que es lo más común, ¿no? Sí, y que muchas veces creemos que un dolor de espalda o de rodilla simplemente es un dolor, ¿no? Y no sabemos si justo es el hueso, si es el ligamento, si es el músculo, o de dónde está proveniendo este dolor, ¿no? Entonces es por eso importante empezar a entender que no solo es que te duela el hueso, ¿no? Sino que puede haber muchos factores ahí en ese dolor. De eso es de lo que se encarga la traumatología y la ortopedia, ¿no? Es correcto. Fundamentalmente es importante decirle a los pacientes que no hay que normalizar el dolor. Eso es una base para nosotros, porque nosotros le explicamos a los pacientes que normalizar el dolor o vivir con dolor no es lo esperado, ¿no? Vaya, hay que buscar opciones, hay que buscar sobre todo la ayuda de un especialista para poder llegar al diagnóstico definitivo, y naturalmente, teniendo el diagnóstico, saberlo tratar, ¿no? Sí, porque muchas veces las personas creemos que tenemos que cuidar al doctor hasta que ya sea un dolor insoportable, ¿no? Que ya justo no nos permita tener movilidad natural, que ya sea un dolor de espalda que está todo el día, ¿no? A veces creemos que porque es un dolor intermitente no pasa nada, solito se va a quitar, o creemos que los doctores solamente están para operar, ¿no? Y decimos, mejor no vamos porque nos va a tocar operación, y no es así. Sí, naturalmente, ¿no? O sea, aquí lo que nosotros siempre le decimos al paciente es: no todas las lesiones necesitan cirugías, ¿no? Sobre todo en el tema de fracturas, hay que asignarle un apellido, yo les digo, a esas fracturas, ¿no? O sea, darles el grado de gravedad de cada fractura, y nosotros tomar la decisión de que no todo se opera, sino también dependiendo de la fractura y dependiendo de la edad del paciente, pues también se puede manejar con un tratamiento conservador, inmovilizando, ya sea con un aparato de yeso o un aparato de fibra de vidrio, que es lo más actual y lo más cómodo, ¿no? Wow, eso de fibra de vidrio para mí es nuevo, ¿eh? Para mí era como el yeso así todo como incómodo o un poco tosco, ¿no? A la vista, ¿no? Pero eso de fibra de vidrio, ¿cómo es? Sí, justo anoche me tocó venir a atender una paciente
Desafortunadamente una paciente de Puebla vino, se cayó aquí en Veracruz, tiene una fractura y pues ella lo primero que me dijo, me va a poner yeso, pesa mucho, Sí. acalora, pica. Entonces justo le explicaba sobre la fibra de vidrio, ¿no? Es un material reciente, es un material que no pesa, que no pica, que no acalora, entonces es un material muy nuevo y que afortunadamente cada vez hay mejores formas de inmovilizar sin necesidad de estas situaciones, ¿no? Sí, sobre todo voy a usar un poco esta frase de incomodar el día a día, ¿no? Porque cuando ya hay una fractura, ya hay un dolor, lo que menos quieres es que haya otro factor externo que te muestre que es incómodo, ¿no? Y no solo te lo muestre, ¿no? Sino también te lo haga sentir como es el yeso o, no sé, otro tipo de materiales que llegaran a usar. Sí, afortunadamente cada vez la tecnología nos va ayudando a mejorar esta situación. Actualmente incluso hay unos inmovilizadores que se amoldan y se imprimen en tercera dimensión, lo cual pues hace que como es como un entramado, ya no es completo el aparato, pues mucho menos calor, mucho menos inmovilidad. Pues, en caso de que muchas veces los pacientes se raspan, ¿no?, a la caída, entonces ahí puedes vigilar perfectamente bien la excoriación y ver que no se vaya a infectar o que haya daño en la piel, ¿no? Wow, qué interesante cómo la tecnología también llega a todos los rubros, ¿no? Y sobre todo que hagan que esta parte de la salud sea más cómoda para tanto el doctor, para el paciente y para todo su tratamiento. Y hace ratito, doctor, usted tocó un tema bien interesante, que es que no debemos de normalizar el dolor. ¿Cuándo le aconsejaría a las personas que nos están viendo que deben ir con un especialista, acudir con usted? Porque repito, y creo que también culturalmente como mexicanos son bien de no pasa nada, me tomo un tecito, me tomo una pastillita y vamos tapando el dolor, y a veces pues se empieza a complicar más, ¿no? Algo que a lo mejor justo pudo haberse resuelto con algo muy sencillo, pues ya se complica. Sí, así es. Justo tocabas un punto importante. El paciente usualmente se automedica, ¿no? Entonces eso de entrada nosotros les decimos que evitar en lo posible esta automedicación y pues básicamente cuando acudir al especialista, siempre la recomendación es cuando ya hay una limitación, ¿sí?, que ya funcionalmente ellos se ven con restricción en su día a día, cuando el dolor no mejora con una analgesia convencional, cuando el dolor no mejora con el reposo. Digo, hay un dato importante y siempre decimos la frase, escucha tu cuerpo, ¿no? Algo está pasando. Sí. Entonces eso es importante también para decirle a los pacientes cuándo deben acudir, ¿no? Claro, aquí también importante las deformidades que pueda llegar a generar una caída, la inflamación, todo lo que lleva en sí una lesión del aparato musculoesquelético, ¿no? Ok, doctor. Y bueno, justo súper importante no automedicarnos, no buscar ahora con tanta tecnología, ¿no? También con la inteligencia artificial somos cada vez más dados a preguntar a estas nuevas tecnologías qué tengo, ¿no? Y si bien pueden dar una guía, ¿no? Pues lo más importante siempre va a ser hacerlo acompañado de un especialista, porque al final hay toda una revisión, no nada más es me duele la cabeza y hoy no tengo ganas y estoy cansada, ¿no? Hay todo, el cuerpo es toda una máquina complejísima y cada persona pues es totalmente diferente. Sí, desde luego. Actualmente la inteligencia artificial está llegando a un punto en el que las personas lo tienen más a la mano, más a la medida, ¿no? Entonces hay muchas alternativas en las cuales pones tu edad, sexo, antecedentes, y le dices que tienes y te va a dar un diagnóstico, ¿no? Pero la verdad es que hoy por hoy entre el gremio médico siempre decimos va a ser difícil que nos desplace. Totalmente. Debido a que pues bueno, la realidad es que siempre la máquina puede llegar a tener un sesgo o incluso algo que el paciente no te diga y que nosotros con esa con la experiencia y con el pensar del paciente
la parte humana justamente nos haga identificar un diagnóstico que la inteligencia artificial no podrá darnos. Sí, ¿no? Claro. Sí, eso es bien interesante. Y justo hace poco me hice aquí en el hospital un servicio de ultrasonido por igual temas personales, y justo entendí la importancia de los diagnósticos oportunos, estas imágenes claras, que muchas veces, y yo solo extendí aquí a varios compañeros, a mí me habían hecho ultrasonidos, radiografías, pero yo solo veía oscuro y puntitos negros y ya, ¿no? Porque pues así lo viví toda mi vida, ¿no? Y aquí con los equipos que repito, en un tema personal, ya vi la claridad de los órganos, yo quedé asombrada y entendí de verdad el tema de un buen diagnóstico, de que haya igual esta tecnología de manera positiva, nos dé imágenes claras para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y que, como bien dice la inteligencia artificial, eso no lo va a tener, porque hay cosas que solo viendo a la persona, estando en la situación, todo el contexto te va a dar un mayor enriquecimiento para poder hacer diagnósticos justo, muy claros. Sí, desde luego, hay aparatos que definitivamente se pueden automatizar y pues lo subes a un software y pues quizá te lo analice, pero hay muchos equipos que hoy por hoy siguen siendo operador dependiente, o sea, necesita la mano del médico. Incluso la experiencia también es muy importante para poder llegar a un diagnóstico adecuado, y pues naturalmente con un diagnóstico adecuado puedes dar el tratamiento específico para ayudar al paciente, porque si desde el diagnóstico viene el error, pues todo cae en un sesgo que va a hacer que el paciente empeore y que pues bueno, te lleve a pacientes con cronicidad de problemas, no se le quita, algo está fallando, ¿no? Claro, doctor. Bueno, y justo también de todo este tema, y de acuerdo a su experiencia, si también nos pudiera compartir cuáles son estos situaciones más frecuentes, ¿no? De dolor de rodilla, no sé, cadera. A mí me duele mucho el cuello, yo estoy segura que es porque siempre estoy muy mal acomodada en la computadora, pero ¿a usted qué es lo que más le toca ver en sus pacientes, no? Si nos quisiera compartir. Sí, en general no estamos tan mal con la estadística mundial. Vaya, yo pienso que la lumbalgia es la número 1, pero hoy por hoy las enfermedades degenerativas articulares son las número 1 incluso. O sea, yo recibo mucho más pacientes con dolor de rodillas, con dolor de cadera, de hombro, lesiones también asociadas al deporte, ¿no? Hoy pues en México tenemos muy de moda el pádel, sí. El cual, siendo muy franco, es un deporte relativamente muy fácil y que creemos todos que podemos llegar y empezar a jugarlo, ¿no? Sin hacer un previo calentamiento, sin hacer un estiramiento, sin mantenernos en un estado adecuado, ¿no? O sea, podemos llegar incluso con sobrepeso a meternos una cancha y pues eso va a generar problemas, pero seguramente en mi consulta lo número 1 es la rodilla. La rodilla. Sí. Y los problemas de la rodilla se debe justo a un tema de un mal caminar, de una mala postura, o qué deriva en que justo la rodilla, porque yo sí le voy a decir algo, luego somos bien, ay, me lastimé la rodilla, ¿no? Usamos como mucho ese pretexto, sobre todo quienes hacemos deporte, y no puedo porque me lastimé la rodilla, pero sí viene a ser algo que sí pasa, ¿no? Sí, aquí habría que hacer una división en grupos etarios, ¿no? O sea, pacientes jóvenes o adulto joven son pacientes que habitualmente son lesiones deportivas, ¿no? O sea, pacientes que creen que yendo a correr todos los días ese es el deporte, y sin estirar y sin hacer un calentamiento previo, esforzándose o sobreesforzándose, con lesiones anteriores que van, rehabilitan, pero no terminan su ciclo, entonces agravan más esa lesión. Y pues las lesiones definitivamente asociadas a la rodilla, pues en este caso son las lesiones de cartílago, de meniscos, de ligamentos. Y en el segundo grupo, que yo te diría que es uno también de los más fuertes, sobre todo México, teniendo una cantidad
muy grande de adultos mayores es definitivamente ese paciente con enfermedad osteoarticular degenerativa, ¿no? Donde el cartílago se fue dañando por diferentes situaciones, ¿no? Desde la edad, el sexo, es más frecuente en mujeres, por cierto, el sobrepeso, incluso factores como el cigarro, la actividad deportiva, si tuvieron traumatismos articulares previos, o incluso yo le digo a los pacientes, ¿no? A veces hasta entre hermanos es diferente y ese factor hereditario es súper importante, porque no falta quien me dice, es que mi hermana tiene más sobrepeso y es mayor que yo y no le duele nada. Entonces, pues bueno, ahí entra el factor hereditario, que la verdad es que se le tiene que hacer mucho énfasis al paciente porque no queda muy convencido a veces, ¿eh? Sí, y siempre a veces somos como, todos nos creemos muy sanos, ¿no? Hasta que a veces ya estamos ahí padeciendo y dicen, no, pero yo sí me cuido, no, pero yo sí tomo agua, no, pero yo sí hago ejercicio. Y el tema justo no es no es que no sea ejercicio, sino hacerlo de una manera correcta, que se caliente, bueno, que haya un previo calentamiento de los músculos, que haya una buena hidratación, ¿no? También el músculo, pues todo nuestro cuerpo es agua. ¿Qué nos pudiera también recomendar a estas personas que, si bien llevan buenos hábitos de salud, pero que también en temas de ejercicio, de deporte, cuiden el cuerpo, ¿no? Sí, definitivamente todo aquel que inicia una actividad deportiva lleva una secuencia, ¿no? Desde el inicio progresivo, o sea, no lanzarse a correr 10 kilómetros porque los aguantas y porque puedes, no. O sea, esto va progresivo. Un adecuado calentamiento siempre es importante para iniciar cualquier actividad deportiva. Estiramiento posterior a la actividad deportiva, ¿sí? Mantenerse hidratado es súper importante, reposición de electrolitos, una buena alimentación y sobre todo cualquier molestia que llegue a presentarse, pues acudir a un experto especialista para que se pueda mejorar esa lesión o ese daño y no hacerlo más grande, ¿no? Sí. Oye, y justo tengo una duda. Cuando justo hacemos un mal ejercicio y demás, me pasó hace poco, me dijeron que, bueno, no más bien, que había habido un desgarre muscular. Yo cuando me dijeron eso, yo pensé, porque pues yo no sé, ¿verdad, doctor? Que justo como que se había roto. La verdad es que fui a que me atendieran, todo pasó, pero en sí, ¿qué es un desgarre muscular? Porque en mi mente fue como, pues, como si agarrara una hoja y lo desgarrara, ¿no? ¿Así pasa o sea, sí así pasa en el músculo o cómo es? Sí, de hecho, a ver, las lesiones musculares van desde una simple distensión, cuando el paciente dice, sentí un tirón. Bueno, eso es una sobredistensión del músculo, pero no hay un daño como tal, solamente el músculo resiente ese sobreestiramiento y pues seguramente va a mejorar. Ya después vienen los famosos desgarres, que en realidad se llaman roturas miofibrilares, y definitivamente ahí sí, como bien lo dices, o sea, se rompe el músculo y pues produce un sangrado, produce dolor intenso. Hay que estadificar el grado de lesión, normalmente son grados 1, 2 y 3, el grado 3 algunas veces se tiene que incluso hacer una cirugía para poder hacer la reparación, pero gran parte de las veces es reposo, antiinflamatorios, aplicar hielo es importante y sobre todo en este caso pues acudir a una valoración para definir qué es lo que sigue, porque el tiempo es lo que va a mejorar ese músculo, ¿no? La mayor parte de las veces. Ok, sí, justo. Y ahorita que mencionaba el tiempo, muchas personas también, y creo que la de pasar, que con los pacientes piensan que solo ya se operó y mágicamente ya operando ya 2-3 semanas ya va a estar como muy bien y no va a haber ya ningún tema y el dolor va a desaparecer. ¿Qué tan importante justo es el tiempo después de una operación, esta famosa recuperación?
que muchas veces creo que es a lo que menos les ponemos cuidado, ¿no? Porque queremos ya estar bien rápido, queremos recuperar esta movilidad, queremos estar al día a día y queremos que ese dolor con el que estuvimos, en el que ya hubo un malestar, ya hubo un diagnóstico, ya hubo una operación, y pues no, pues ya acabó. Y a veces no es así, ¿no? Todo el tema de recuperación, repito, creo que a veces lo dejamos muy de lado. Sí, justo el paciente normalmente piensa que la cirugía lo es todo. Uh-huh. Yo habitualmente les digo, pues es un 50-50, ¿no? O sea, si yo ya hice mi trabajo, tu trabajo será hacer una muy buena rehabilitación para que deje la menor cantidad de secuelas posibles. Uno de mis maestros decía que después de una cirugía ya nada es igual. Sí. Afortunadamente, con las nuevas técnicas de rehabilitación, las nuevas técnicas con las que contamos para el manejo de las lesiones, como tratamientos mínimamente invasivos como la artroscopía, afortunadamente causamos menos daño a los tejidos y pues claro, la recuperación es mucho más rápida. Aquí el tema importante que yo le digo a los pacientes es: usted tiene 2 pequeñas incisiones, pero adentro hicimos muchas cosas, ¿no? A veces la mínima invasión se convierte en una máxima destrucción, entonces es importante que tu médico te diga exactamente qué te hizo y no porque veas 2 pequeñas incisiones de 1 centímetro pienses que hay poca cosa ahí adentro, ¿no? La rehabilitación es súper importante, tan importante como la cirugía. Y pues bueno, la paciencia del paciente. Hoy por hoy nuestra máxima en ortopedia es movilidad inmediata o casi inmediata después de una cirugía. Yo habitualmente a los pacientes los pongo a movilizar a las pocas horas de haber hecho el procedimiento. Si hay cirugías como el reemplazo articular, yo los pongo a caminar al otro día, porque para eso está diseñado y para eso te estás operando, para tener una recuperación y cambiar tu estilo de vida y tu calidad de vida, ¿no? Pero creo que ahí también es un tema, y ahorita que lo escucho, normalmente o había este tabú de que te operaban y era no te muevas, o bueno, yo en mi casa mi abuela la operaron se fracturó la pierna y estuvo sin moverse como 3, o sea, de verdad como 3 meses. Le hablo de una operación de hace 15, 18 años, y era no lo muevan, que casi como muñequita mi abuela, y hasta que vaya el doctor y que el doctor le diga que sí y que le quite, o sea, fue algo muy lento. Y creo que socialmente hay también sigue permeando esa idea, ¿no? De que después de una cirugía es no moverse, y a veces pues al paciente entre que hubo esa idea, entre que me da miedo, ¿no? Porque pues había un dolor y ya no quiero tener ese dolor. Creo que estas ideas, ¿no? Que a veces desde el desconocimiento nos causan temor, ¿no? Creemos en lo que ustedes lo dicen, pero a veces el cuerpo dice, es que socialmente también nos han dicho que no nos movamos, ¿no? Sí, justo digo, lo que platicábamos de los estudios, que hoy por hoy la tecnología nos ha estado ayudando mucho a eso. Hemos encontrado, hace muchos años nosotros veíamos un esguince de tobillo y lo inmovilizábamos durante 3 semanas por lo menos. Hoy, si bien es cierto que todo ha cambiado, pues son 7 días y pues empieza a rehabilitar, ¿no? En el caso de las lesiones, pues sí, la gran mayoría de las personas piensa que quedándose quieto, pues eso le va a hacer una recuperación casi inmediata, y no es así. Lo que buscamos es la movilidad. Toda articulación que no se mueve tiene todo el derecho de generar algo que se llama artrofibrosis, y entonces sí vienen problemas mucho más serios. ¿Y qué es la La artrofibrosis es la presencia de una cicatrización interna. Así como tú ves cicatrices por fuera, por dentro se llaman, en el caso de las articulaciones se llama artrofibrosis. Y básicamente son adherencias dentro de la articulación, y esas adherencias van haciendo limitación de la movilización. Yo he tenido que meter pacientes al quirófano solo por tener artrofibrosis. No tienen ninguna lesión establecida más que la formación de adherencias secundarias a un traumatismo o a un golpe que se generaron. Se hace una cicatriz interna y entonces eso les produce limitación importante de la movilización, lo cual pues para nosotros los cirujanos articulares pues es una
pérdida de la función y pues lo tenemos que atacar de inmediato, ¿no? Digo, a veces hacemos movilizaciones pasivas, gentiles, a veces necesitan sedación o a veces necesitan incluso un procedimiento quirúrgico para deshacernos de esas adherencias. Wow, entonces justo aquí en traumatología hay que seguirnos moviendo después de la operación, siempre y acompañado de las manos de un experto, no nada más, porque también luego nos vamos a los extremos, ¿no? De ya me operaron, ya estoy bien, ¿no? Todo debe de haber un equilibrio guiado y sano en este tema de recuperación. Sí, definitivamente ir de la mano incluso con el rehabilitador, explicando al paciente y sobre todo a los familiares también que van de la mano, son quienes cuidan al paciente, ¿no? Un paciente tiene que tener, nosotros buscamos una red de apoyo que tenga el paciente, sobre todo yo no he operado a pacientes de prótesis sin tener un familiar que se haga responsable básicamente de los cuidados y de la evolución del paciente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo va de la mano. La red de apoyo familiar es importante, pero claro que nosotros tenemos que apoyarnos también del rehabilitador, de la familia, a veces de otras especialidades, ¿no? Medicina interna, digo, ¿no? Cardiología y otras, ¿no? Sí, y bien interesante este tema de la red de apoyo, porque justo no solo es me rompí, me lastimé, es también la mente a veces puede jugar un poco desde la frustración, la ansiedad, ¿no? De que ya nos queremos mover, también mucho con el adulto mayor, ¿no? Se frustran porque pues fueron personas que toda su vida, ¿no? Los abuelos que sí, que son muy de la idea de es que yo movía todo, yo hacía todo, yo todo solo, y de repente llega a haber alguna caída y ahora tengo que depender de que alguien me ayude. Y si me operan, pues todavía tengo que depender más y la mente a veces también juega bien en contra en estos procesos, y si no hay una buena red de apoyo en familiar, en especialistas, en traumatología, pues se vuelve un proceso todavía más complicado para el paciente. Sí, sobre todo en el caso del adulto mayor es súper importante esto porque, al adulto mayor hay que tenerle más cuidados, algunas veces tienen comorbilidades, aparte de la caída y de la fractura y de la lesión, sí. Después la cirugía, los pacientes sufren muchos cambios cuando están encerrados en un hospital, sí. Cuando están acostados pueden sufrir escaras, un mal manejo de secreciones que le produzcan neumonías, o sea, se pueden complicar demasiado. Entonces es importantísimo el hecho de que una vez operado lo puedan mover, lo puedan asear, lo puedan cambiar de posición, o sea, que pueda tener toda esa red de apoyo importante para que puedan ser un éxito todo el proceso, ¿no? La patología del adulto mayor no acaba con la cirugía, es el inicio de todo. Entonces es importantísimo con el adulto mayor tener todos esos cuidados. Además, son más riesgos por las caídas, la osteoporosis, empieza a haber más complicaciones. Así es, comorbilidades propias de la edad, ¿no? O sea, diabetes, hipertensión descontrolada, algunas enfermedades como la demencia. Hay muchas entidades que van en contra de esa recuperación, pero que bueno, con un equipo adecuado podemos llevarlas y sacarlas adelante, ¿no? Claro, pues justo la importancia de esta colaboración, ¿no? En la red de apoyo del familiar y también de este equipo multidisciplinario que pueda acompañar al paciente no solo en un adulto joven, en niños, sino también en adultos mayores, porque justo todo se empieza a hacer un poquito más complejo. Entonces, ya justo y casi por terminar, doctor, ¿algún consejo que le quisiera dar a todas las personas que hoy por hoy están con algún padecimiento, con algún dolor y que tendemos a caer en lo veo mañana o voy a ir con estas otras personas que no tienen estudios y que ellos, los famosos tal fulanita soba y me va a curar, y bueno, luego ese me va a curar se volvió todavía más complejo? Entonces, ¿qué sí es importante que la gente se quede de toda esta conversación y sobre todo que sepan con esta seguridad que pueden contar con usted para atender cualquier situación, no solo fracturas? Bueno, es importante saber identificar cuando nuestro cuerpo está empezando a hablarnos, a decirnos que algo no está bien.
No, como decíamos previamente, no automedicarse porque bueno, eso retrasa todo, ¿no? O sea, el tratamiento, su recuperación, ¿sí? Habitualmente en el caso del adulto mayor, pues que esté suplementado con calcio, con vitamina D, con algunas sustancias, pero siempre bajo supervisión médica, y sobre todo que no normalicen el dolor, ¿no? O sea, esto es una máxima que nosotros tenemos: el dolor no es normal, es un aviso. Entonces, lo normal es que no duela, ¿no? Que no haya una limitación como tal. Por eso es importante que en cuanto haya una molestia, hay que atenderla para que no se haga más grande. Claro, pues muchísimas gracias, doctor Eric, por estar aquí con nosotros, por abrir el espacio de temas de traumatología y ortopedia. La verdad es que es una de las especialidades que más también nos preguntan en redes sociales, justo porque nos llegan muchas dudas de si tenemos servicio de urgencias, porque nos pasa mucho con algunos papás que pues los niños estaban por ahí corriendo y ya se lastimaron, ya se fracturaron. También nos han preguntado por estos dolores de cierto grupo de adulto joven que trabaja, ¿no? Y que la espalda, que los hombros, que el cuello, que empiezan a tener molestias, y que bueno, nosotros en redes sociales también por ahí pues buscamos darles respuesta y sobre todo guiarlos, ¿no? Nosotros acompañado de todo el grupo de doctores que están aquí con nosotros en el Hospital de María. Entonces agradecerle muchísimo este tiempo para que más personas conozcan, al igual que yo, de temas de traumatología, de ortopedia, de la importancia de no automedicarse, de acudir siempre con un experto, y sobre todo que entendamos que ante cualquier situación es un trabajo en equipo, es un trabajo multidisciplinario, y que en este tema es también de mucha paciencia. Pues muchas gracias por la invitación, fue un placer haber podido aportar un poco para todas las personas que nos ven, y pues estamos para servirles. Muchísimas gracias, doctor.